Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 16º domingo del tiempo ordinario del ciclo B del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Marcos. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 6, versículos 30 al 34. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaba esperando, y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, encontramos en el Evangelio de este domingo la consecuencia del Evangelio del domingo anterior, es decir, Jesús envió a sus discípulos, recordamos el domingo pasado, los envió de dos en dos, los envió para anunciar el Evangelio, para hacer presente el reino de Dios con obras y palabras, pero ahora nos dice el Evangelio de San Marcos que los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, es decir, regresan de esa misión a la que Jesús los envió. Comenzamos entonces desde el principio señalando cuando dice el Evangelio los apóstoles, o sea, los que fueron enviados, porque recordemos que apóstol significa enviado. Son los 12 que habían sido seleccionados por Jesús entre sus discípulos para que llevaran a cabo su misión. Volvieron, entonces han realizado la misión que Jesús les instruyó que realizaran y ahora se reúnen con Jesús para contarle todo lo que han hecho. Dice el Evangelio, le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Seguramente que los discípulos estaban impresionados por el recibimiento que la gente hacía de la palabra del Señor. Entonces Jesús, con mucha sensibilidad, la sensibilidad que tenía él como buen pastor, les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Jesús nota que sus discípulos volvieron contentos pero cansados. Es decir, es necesario descansar. Qué importante es saber descansar, saber hacer un espacio en nuestras actividades para descansar. Es sano el descanso, es necesario el descanso. A veces pensamos que descansar es un lujo. No, es una necesidad. Los discípulos necesitan descansar para volver a recobrar las fuerzas. El Señor lo entiende y por eso les dice: vengan conmigo a un lugar solitario. Es decir, donde no haya gente que los busque para que prediquen el Evangelio, para que curen a sus enfermos, para que expulsen a sus demonios. Es decir, donde solamente se encuentren ellos con Jesús. Vamos a un lugar solitario. La referencia nos recuerda el desierto. ¿Por qué el desierto? Jesús los invita a ir a un lugar solitario. ¿Qué hay en el desierto? Decimos nada, pero al mismo tiempo todo, porque en el desierto está Dios. Por eso es importante ir al desierto, por eso es importante hacer desierto, por eso es importante hacer un alto en nuestra vida, para descansar. En ese tiempo de verano, muchas personas hacen un espacio para ir de vacaciones. Desgraciadamente, a veces las vacaciones se vuelven tan frenéticas que termina uno más cansado después de volver de las vacaciones. No, hay que descansar. Y el descanso es tener tiempo para Dios, tener tiempo para encontrarse con la naturaleza, para encontrarse con los hermanos, para convivir con la familia, para recomponer las fuerzas. Pero el descanso del que habla el Evangelio es algo más profundo, porque el evangelista nos dice que Jesús los invita a ir a un lugar solitario, al desierto. Y nos recuerda esto, lo que sucedió en el desierto, en el Antiguo Testamento, ese lugar del primer amor, ese lugar donde el pueblo de Israel se enamoró de Dios, donde Dios desposó a su pueblo. Es decir,
es el lugar del enamoramiento. Dios no quiere esclavos y no quiere empleados. Dios quiere tener una relación con nosotros de tú a tú, una relación amorosa. Y por eso ir al desierto es tener esta relación de amor. Luego nos dice el Evangelio que eran tantos los que iban y venían que no los dejaban tiempo ni para comer. Por eso Jesús les invita a ir con él a un lugar solitario. Y la segunda escena del Evangelio nos muestra que Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Parecería que solamente es una transición entre lo que sucede al principio y al final de este Evangelio, pero en realidad no lo es. Es que este es el espacio que van a tener para descansar, porque como veremos luego, cuando lleguen al lugar a donde iban a descansar, ya los estaba esperando la gente. Por tanto, descansar más que volverse un espacio, se vuelve un encuentro. Es decir, descansar con Jesús, descansan con Jesús, porque se dirigieron a un lugar apartado y tranquilo Jesús y sus apóstoles. Es decir, el descanso lo encontramos en Jesús. Parecería que no lograron su objetivo porque la gente los vio irse y los reconoció, entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Entonces, de alguna manera, el objetivo que tenía Jesús de hacer descansar a sus discípulos no lo logró. Bueno, no lo hemos entendido. En realidad no hemos entendido el Evangelio cuando no nos damos cuenta que lograron su objetivo, que lograron descansar. Descansaron con Jesús, descansaron en el trayecto, porque iban en la barca con Jesús. Debemos saber descansar en Jesús. Debemos saber poner en Él nuestras preocupaciones, nuestras inquietudes, nuestras dudas y nuestros desalientos. Descansar en Jesús. Vengan a mí, todos los que están cansados y agobiados. Hemos escuchado tantas veces en el Evangelio. Y nos dice el Evangelio que cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. Jesús es deseado por aquella gente que, como dice el Evangelio, se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Necesitaban quien los guiara, quien los alimentara. Y Jesús los alimenta con su palabra. Jesús los alimenta con los gestos reveladores con los que muestra la misericordia del Padre. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Esta es la tarea de la iglesia. Pero nos damos cuenta cómo la gente espera anhelante la barca en la que vienen los apóstoles y Jesús. También esa es una imagen muy hermosa y elocuente. La barca es la iglesia, que debe llevar el mensaje del Evangelio que ilumina, que alimenta al mundo. El mundo sediento, el mundo hambriento, representado por esta numerosa multitud que los estaba esperando. La iglesia, cada uno de nosotros, los bautizados, en la medida en que somos conscientes de nuestra vocación y de nuestra misión, debemos ir con Jesús en la barca a transmitir el Evangelio, a llevar la luz de la fe a los hermanos, a quienes viven en la oscuridad y en las tinieblas, a alimentar con la palabra de Dios, con los sacramentos, a quienes viven hambrientos y sedientos de un sentido en su vida. Hay que entender entonces este pasaje del Evangelio que nos ofrece hoy la liturgia, un pasaje muy bello en el que notamos la humanidad de Jesús, tan sensible como para invitar a sus discípulos a descansar. Pero entendamos muy bien que este descanso, además de ser un descanso necesario en nuestra vida, cuando hablamos, por ejemplo, de este tiempo de vacaciones, hablamos también de un descanso en el espíritu, un descanso que necesitamos tener en Jesús, poner en Él nuestras preocupaciones, inquietudes, tribulaciones y problemas, porque solamente descansando en Jesús es que alcanzaremos esta serenidad, esta paz que proviene del Señor. Y le pedimos al Señor que nos ayude a comprender que cada uno de nosotros tiene la misión como la de los discípulos y que debemos anteponer, atender a los demás antes que nuestro descanso, antes que nuestras propias prioridades y preocupaciones. La gente está en el mundo como ovejas sin pastor y están anhelando que alguien les hable la palabra de verdad, que seamos nosotros los que le llevemos el Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.
Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.